Era una mañana tranquila en Iztacalco, Ciudad de México. Las calles, aún adormecidas bajo los primeros rayos del sol, parecían ajenas al horror que estaba a punto de desatarse. Un depredador caminaba entre nosotros, invisible, disfrazado de normalidad, pero con un oscuro propósito. El 16 de abril del 2024 se convertiría en un día que marcaría para siempre la historia de esta ciudad. Un día en el que el mal mostró su verdadero rostro. Bienvenidos a Sopor Enigma Podcast, donde exploramos los misterios más perturbadores y los crímenes que estremecen el alma. Soy Samuel Zurizaday y hoy nos adentraremos en uno de los casos más oscuros de feminicidio en México, donde la realidad supera a la ficción. Comenzamos. Era una mañana tranquila en Iztacalco, Ciudad de México. El sol comenzaba a despuntar, iluminando las calles aún adormecidas, mientras la vida cotidiana seguía su curso habitual. Nadie podía imaginar que esa serenidad estaba a punto de romperse con un suceso tan espeluznante que dejaría a toda la sociedad mexicana en estado de shock. El 16 de abril del 2024 se marcaría como un día oscuro en la historia de la ciudad. Un depredador caminaba entre la multitud, disfrazado de hombre común, pero con una mente retorcida y un propósito siniestro. Su presa, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar su destino final a manos de este monstruo, un depredador que ya había arrebatado vidas desde las sombras durante más de una década. Esta es la historia de Miguel Cortés Miranda, un hombre que con el tiempo se convertiría en sinónimo de terror. Había comenzado su sangriento recorrido en 2012. Durante años, sus ataques fueron parte de un oscuro y macabro secreto, una serie de crímenes que, aunque conocidos por algunos, permanecieron sin resolver. La Fiscalía de la Ciudad de México tenía en su poder información suficiente para sospechar que Miguel era un feminicida desde el 2020. Sin embargo, una sospecha no fue suficiente para detener su camino de muerte. Mientras las autoridades permanecían inactivas, él continuaba acechando en la penumbra, sumando nombres a su lista de víctimas. 7 mujeres habían perdido la vida a manos de Miguel, pero la magnitud de su monstruosidad apenas comenzaba a ser descubierta. El 16 de abril sería su último ataque, un hecho que se conocería demasiado tarde para su víctima, pero que dejaría una cicatriz imborrable en la conciencia de una nación. La mañana que había comenzado como cualquier otra se transformó en un símbolo de la negligencia y el terror que aún persisten en las sombras, recordándonos que el mal puede acechar incluso cuando menos lo esperamos. Un feminicidio ocurrido en Iztacalco, Ciudad de México, es el más reciente caso de violencia contra las mujeres en causar indignación, por las circunstancias en que ocurrió. La víctima fue María José Castillo Calles, de tan solo 17 años. En la mañana del 16 de abril, María José Castillo estaba sola dentro de su departamento en el barrio de Coyuya, en la Ciudad de México, cuando Miguel Cortés irrumpió, supuestamente sin esperar encontrar a alguien dentro del apartamento y, como luego declaró, había estado allí previamente en otras ocasiones y ya conocía el lugar. Fue confrontado por María José y ella le pidió que se fuera. Mientras él intentaba calmarla, ella comenzó a gritar, así que él la atacó, la estranguló y la abusó sexualmente. El crimen fue descubierto por Cassandra,
la madre de María José, quien enfrentó al feminicida cuando éste intentaba huir del departamento. Esta confrontación causó varias heridas de arma blanca en su cuello y pecho de Cassandra. Uno de sus pulmones está perforado. Después del ataque, Miguel se escondió, se fue a su apartamento en el mismo edificio e intentó huir por el techo, pero vecinos de María José lo detuvieron y lo entregaron a las autoridades. Aunque existe una versión más detallada del caso que afirma que Miguel se fue a cambiar de ropa y bañarse a su departamento, hecho que al ser arrestado, el juez aceptó una orden de revisión a su departamento para ir tras pruebas de la ropa que llevaba puesta al cometer el crimen, pero no sabían con lo que se encontrarían. Las pruebas terribles que hacían asegurar que estaban ante un asesino serial y no ante un criminal novato, aunque ese error le costaría muy caro, pues las autoridades abrirían el caso ya no solo por María José, sino por el hallazgo de varios restos humanos, así como ropa y credenciales de identificación oficial de las víctimas que se desconocía que Miguel había violentado. Su domicilio fue investigado, encontrándose 20 restos humanos, 5 cráneos humanos, varias credenciales de identificación, celulares y algunas libretas, así como también elementos químicos y material quirúrgico. Esta noticia no pasaría desapercibida ante la sociedad, quienes, dentro de ella, reconocerían a Miguel con casos de desaparición de familiares. Este fue el caso de Frida Sofía Lima, de 22 años, quienes señalarían a Miguel como sospechoso de la desaparición de su hija y hermana. Frida Sofía Lima, quien desapareció en el año 2015, ha sido identificada como una posible víctima de Miguel Cortés, conocido como el químico y presunto feminicida serial del distrito Iztacalco. La noticia fue confirmada por la familia de Lima, afirmando que ambos se conocían previamente. Clara Lima, hermana de Frida, reveló que su relación no iba más allá de la amistad, a pesar de que se les vio comprometidos en varias ocasiones. La relación entre Frida Sofía y Miguel data de años atrás, cuando se reportó la desaparición de Lima cerca de la residencia de Miguel, ubicada a menos de 3 kilómetros de distancia. Durante este periodo, Miguel le obsequió a Lima un libro titulado El perfume, historia de un asesino, lo cual ahora cobra una relevancia especial, dadas las circunstancias. Además, se encontraron evidencias en redes sociales que sugerían un vínculo personal entre ambos, incluyendo fotografías de los dos en lo que parecía ser un viaje. En entrevistas, Clara Lima comentó que su hermana veía a Miguel no como una pareja, sino más bien como una figura de autoridad o mentor, refiriéndose a él incluso como papá. Este detalle añade un elemento adicional a la investigación, debido a la naturaleza de su relación. Y es que lo anterior toma especial relevancia, debido a que los familiares de Frida Sofía habían denunciado su desaparición desde el 2015, momento desde el cual perdieron todo contacto con ella. La madre de Frida Sofía asistió a la Fiscalía General de la Ciudad de México con el único objetivo de obtener información sobre si los restos de su hija corresponden a los hallazgos humanos en el departamento de Miguel Cortés Miranda. La familia busca esclarecer la situación y, de confirmarse, proceder con los ritos funerarios adecuados para la joven desaparecida. La hermana de Frida Sofía expresa su deseo de que la indagación forense se realice de manera ágil para determinar con certeza si es ella. Necesitamos que esclarezcan rápido para poder darle una sepultura
en caso de que ahí se encuentre, mencionó, destacando la importancia de la prontitud en estas investigaciones para dar paz a la familia. Otro de los casos de desaparición se fueron ligando rápidamente relacionados con Miguel. El periodista Antonio Nieto publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que algunos familiares de jóvenes desaparecidas se harán estudios de ADN para descartar si hay alguna relación entre ellas y las supuestas víctimas de Miguel Cortés. Una de estas mujeres es Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, de entonces 32 años, quien desapareció el 30 de noviembre del 2018 en la alcaldía Benito Juárez. Viviana Elizabeth Garrido, ingeniera bioquímica, y según los testimonios de las personas que la vieron por última vez, se despidió de una amiga en el metro Ermita tras salir de su lugar de trabajo. No se supo más de ella. En redes sociales han surgido denuncias anónimas de personas que aseguran que Viviana Elizabeth y Miguel Cortés eran compañeros de trabajo en un laboratorio, además de que ella era buena amiga de él. Por el momento, esta información no se ha confirmado de manera oficial. Tras la desaparición de Viviana, sus familiares, en especial su hermana y su esposo, han realizado bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México para esclarecer el caso. De igual forma, diversos grupos feministas han abrazado la causa, además de que han pintado su rostro en un mural para exigir justicia. Desde que el caso de María José circuló en las redes sociales, los internautas han escudriñado en la vida personal del sospechoso, gracias a que su cuenta de Facebook era bastante pública. En dicho sitio se encontraron diversos textos artísticos que sugieren situaciones violentas. En su perfil se pueden leer cosas como: hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales, tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos o simplemente moriría a tus pies. Miguel presumía su formación académica, científica y profesional, la participación en eventos sociales y recreativos como el cine, el teatro, el turismo y la literatura, así como activismo en defensa de los derechos de los animales, y mostraba apoyo a movimientos como el feminismo y los derechos LGBTQI. La manera en que presumía su vida personal y la descripción de sus vecinos y familia como una persona normal y tranquila contrasta bastante con sus actos criminales. La hermana de Miguel afirmó que sufrieron de violencia intrafamiliar en la infancia. En su perfil de Facebook comentó padecer trastorno obsesivo compulsivo, afirmación que no ha sido verificada por algún profesional. Ha sido descrito con un encanto superficial y amabilidad aparente, que son características de un comportamiento antisocial, además de su conducta sexual perturbada, pues se presume que cometió actos de necrofilia. En una entrevista, su hermana confesó que nunca imaginó que su hermano Miguel Cortés Miranda fuese un monstruo, luego de ser señalado por diversos feminicidios cometidos en su departamento, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Nunca imaginamos que estuviéramos con un monstruo. Jamás nos pasó por la cabeza que fuera así, expresó. Asimismo, dijo que las últimas veces que lo vio, antes de darse a conocer todos los crímenes que cometió, se veía bien, se expresaba bien, se veía calmado. Nunca nos imaginamos que fuese un monstruo.
Según su familiar, el sujeto nunca dio muestras de ser agresivo, sino todo lo contrario. Lo catalogaban como la más calmada persona. La mujer confirmó que en su niñez, su hermano Miguel y ella fueron víctimas de violencia familiar por parte de su papá, así como que nunca recibieron ayuda ni pudieron denunciarlo por miedo. Dijo que, con el tiempo, fueron sobrellevando la situación. Mi hermano y yo, cuando éramos niños, sufrimos de violencia familiar por parte de mi papá. Nunca recibimos ayuda y nunca nos ayudaron a ninguno de los dos. Nunca pudimos hablar porque teníamos mucho miedo. Fuimos creciendo y sobrellevándolo, declaró la hermana de Miguel Cortés Miranda en una entrevista. La hermana de Miguel refirió que a la fecha es la única vez que su familiar lo ha ido a visitar desde su detención. En este sentido, aseguró que cuando lo visitó en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, le pidió que confesara todos sus crímenes en caso de que fuera culpable. La mujer le pidió a su hermano que dijera toda la verdad por el bien de los familiares de las víctimas, de su madre y de ella, pues ya se había acabado todo para él. Lo vi el miércoles, hablé con él, traté de hablar con él, le dije que si era culpable, que por favor ya por el bien de los familiares de la víctima, de mi mamá, de mí, que ya por favor dijera la verdad, que ya hablara, que ya se había acabado, que si era cierto lo demás, que por favor ya dijera todas las cosas. Declaró en una entrevista con un tono desesperado la hermana de Miguel Cortés. Miguel, a quien algunos ya habían apodado el Jeffrey Dahmer mexicano, aparentemente utilizó sus conocimientos en química para llevar a cabo sus crímenes. Las víctimas encontradas en su departamento parecen haber sido mujeres jóvenes, amigas, novias, etc. Y la policía continúa investigando para identificar a todas las víctimas y determinar la extensión completa de los crímenes del detenido. La Fiscalía General de la Ciudad de México abrió una investigación contra Miguel Cortés Miranda por el delito de feminicidio y de feminicidio en grado de tentativa. Por estos cargos, ha sido vinculado a proceso. Por el momento, está siendo investigado por la desaparición y muerte de al menos 8 víctimas. Hemos recorrido los rincones más oscuros de la mente de un asesino, explorando los horrores que acechan en la sombra y que, enfrentado a las crudas realidades de un mundo donde el mal puede surgir en cualquier esquina. Pero la historia de Miguel Cortés Miranda es solo una de muchas. Y mientras sigan existiendo secretos sin resolver, nosotros estaremos aquí, en Sopor Enigma Podcast, para desenterrarlos. Si quieres seguir explorando casos tan impactantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido exclusivo sobre crímenes reales y fenómenos paranormales. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio, si te atreves. Hasta la próxima.